los que tenemos el orgullo de ser de pueblo, ¿no? De no ser del Cap y Casal, nos hemos preguntado en muchas ocasiones por qué la única manera de ver un Sorolla o de ver un Pinazo o de ver pues un equipo Crónica era yendo a la ciudad de Valencia. ¿Por qué no era la inversa y eran las obras las que podían viajar a nuestras comarcas? Y por eso queremos dar hoy aquí a conocer en Madrid la exposición Memoria de la Modernidad, una exposición con un centenar de obras. Yo creo que llega en un momento especialmente extraordinario para la ciudad. En primer lugar, llegará en Semana Santa, pero permanecerá allí a lo largo de todo el verano, pero también lo hace en un momento que, como decía, yo creo que tiene grandísima relevancia, que es pues ese merecido reconocimiento de capital cultural. A mí, como ciudad receptora o anfitriona de esta exposición, me queda aplaudir por una parte la iniciativa de la Diputación de poner en valor el patrimonio cultural y también aplaudir que la cultura se acabe convirtiendo en un instrumento identitario con el que hacer turismo. En Gandía estamos convencidos de ello. Somos una ciudad históricamente que ha trabajado el turismo de sol y playa, el turismo vacacional, pero que sabemos que el gran reto es la desestacionalización y ofrecer mucho más a los turistas. La Consellería, la Generalitat Valenciana, nos ha distinguido como primera capital cultural valenciana de toda la historia. Voy a aprovechar esta oportunidad para invitaros a que vengáis a ver Gandía a través de esta exposición y de esta magnífica iniciativa de la Diputación.